Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron la planta y no la dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes, los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús le dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio a los que están fuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quien se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva, la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que lo invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, uno de 30, otro de 60 y otro de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús explicaba la verdad con parábolas. La parábola era una forma muy tradicional dentro de la formación y de la enseñanza de la sabiduría de Dios. Era el método de la comparación, comparar una cosa con la otra para simplificar y hacer así que la gente pudiera asimilar el contenido por lo comparativo, por lo parecido de lo que se le presentaba. Era una manera narrativa, sencilla, profunda, tomada de las cosas de la vida de todos los días, de la vida del trabajo, de la vida del hogar, de la vida de la persona, de la vida del pueblo. Y allí donde nosotros comprendemos cómo Jesús era un predicador que no enseñaba de una forma por encima de la gente, sino desde la gente. Eso entonces es el significado de la parábola, el proceso de la inculturación y de la evangelización desde la realidad del otro para hacerle descubrir las semillas del verbo de Dios que están presentes en el anuncio de los misioneros, de los catequistas, de todos aquellos que llevan la palabra del Señor. Y él toma en cuenta el sentido del trabajo, porque es muy importante el sentido del trabajo, implica el involucrarse la persona con lo que está haciendo para producir después los frutos que después va a servir para el bien de los demás. El trabajo de la agricultura se parece mucho al trabajo de la evangelización, porque justamente Jesús habla del sembrador que salió a sembrar.
En griego esta palabra tiene un significado muy importante porque es el verbo de un sustantivo, es decir, que sembrar y sembrador se relacionan porque uno es el sujeto y el otro es el verbo de la misma acción del sujeto. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, porque si Jesús es la palabra, él mismo es aquel que siembra y él se está sembrando a sí mismo en el corazón del otro. Y por eso la palabra del Señor, cuando es escuchada ávidamente, cuando es asimilada, cuando la persona se compenetra con lo que está recibiendo, allí entonces donde la palabra crea justamente esa fecundidad, porque es Jesús mismo el que se fecunda a sí mismo fecundándonos a nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y este verbo es el Hijo del Padre, la palabra del Padre. Qué misterio tan grande está, vamos a decir, escondido y revelado en esta parábola de la semilla del sembrador. Y por eso la gran importancia de la interiorización de la palabra, hacer que la palabra llegue hasta lo más fondo de mi propia persona, en la conciencia, en la mente y en el corazón. En esos tres sitios que están en comunicación permanente uno con otro, nosotros podemos encontrar la racionalidad de la mente, la moralidad de la conciencia y lo que es la emocionalidad espiritual, el sentimiento espiritual, como decía Rómulo Gallego, que nosotros razonamos sintiendo y sentimos razonando. Es allí donde el corazón, la conciencia y la mente se fusionan en ese acto único que solo la palabra puede generar porque es hijo del Creador que viene a recrearnos a nosotros desde nuestra interioridad. Y por eso entonces Jesús es el único sembrador de la palabra, porque Él mismo es la palabra, y repito, Él se siembra a sí mismo como semilla de vida eterna en el corazón de cada uno de nosotros, pero Él pone solo una condición, escucharle. Porque muchos, aunque oigan, no entenderán, no oyen nada, porque oír no es lo mismo que escuchar. Oír se queda solamente en el sentido exterior. Escuchar implica todo el trabajo de la interiorización de lo que estoy oyendo y que a mí me permite transformar el corazón, renovar la conciencia, purificar la mente y así poder transformar nuestro ser interior a imagen y semejanza del Señor. Porque el Señor viene justamente a establecer su propia imagen desde el momento del sacramento, del bautismo en cada uno de los sacramentos. Podemos decir que cada sacramento es semillas del verbo que viene a inseminarse en nosotros, porque es el mismo verbo que viene a habitar y a cohabitar y hacerse parte de nuestra carne, carne de nuestra carne y espíritu de nuestro espíritu, corazón de nuestro corazón, conciencia de nuestra conciencia y mente de nuestra mente. No es una despersonalización, sino es una potenciación de la persona en Cristo. Vamos a decir, así como están los motores repotenciados, nosotros quedamos repotenciados en Cristo, porque el orden natural viene a adquirir la plenitud del orden sobrenatural con esta presencia que nosotros a partir del bautismo, donde recibimos la consagración, como nos recuerda también la carta a los hebreos, que quedamos consagrados por una sola vez para toda la vida, nosotros podemos comprender el significado de la palabra. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y así le perdonaré su culpa y olvidaré para siempre su pecado. Y el Señor establece la diferencia entre los discípulos que Él le explica la palabra y la gente de afuera que si no se arrepienten de sus pecados porque la palabra lo está iluminando, no van a poder escuchar, van a solamente oír sin entender. Queridos hermanos, hoy más que nunca, Cristo palabra se hace vida en nosotros. Cristo palabra de vida se hace fuerza de amor entre nosotros y dentro de nosotros. Estemos abiertos a ese proceso continuo de conversión al cual nos llama el Señor, el gran sembrador, que viene a cosechar los frutos para que nosotros podamos producir al 30, al 60 y al 100%.
Esa diferencia va a depender de la forma como nosotros podamos superar cada vez más nuestras dificultades exteriores, interiores, inclusive las zancadillas del demonio y del mundo que vienen a arruinar el trabajo y la presencia de la palabra viva en nuestro corazón. También podemos interpretar esta parábola en el sentido de que cuando uno empieza el camino uno tiene tropiezo y empieza entonces a no fructificar como en la vereda y entre los espinos y entre piedras y escombros, sino que solo al final, cuando hayamos hecho ese trabajo de purificación del corazón, que es la tierra buena ya abonada y preparada y regada, es que nosotros podamos recibir plenamente cada vez más la palabra. Es también entonces la parábola del camino interior, como la palabra se interioriza, crece y fructifica y da muchos frutos en nosotros. Que podamos ser siempre eso cada vez cuando estemos recibiendo la palabra del Señor. Amén.